Muy buenas noches, vamos a continuar con el Diplomado de Derecho Laboral y Procesal Laboral en cargo del Instituto Peruano de Gobierno. En esta ocasión vamos a tocar el tema del despido. Vamos a iniciar haciendo una definición sobre qué es el despido, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este instituto jurídico. El despido podemos definirlo como el acto unilateral del empleador por el cual se extingue el contrato de trabajo por su sola y exclusiva voluntad, siempre que este acto se sustente en alguna causal válida, regulada en la ley y debidamente comprobada, bajo sanción de nulidad. Quiere decirse que, en principio, si bien el despido es una facultad hasta cierto punto del empleador, esta está sujeta a que se cumplan los requisitos de forma y de fondo establecidos en la ley. Caso contrario, como vamos a ver en el transcurso de la exposición, nos estaremos encontrando frente a lo que es un despido arbitrario, un despido incausado o un despido fraudulento, que tienen por efecto el pago de una indemnización o el pago de la reposición del trabajador en su puesto de trabajos. Antes de iniciar, es necesario recordar que el artículo 23 de la Constitución regula la protección del trabajo en sus diversas modalidades y, a su vez, el artículo 27 de la Constitución contempla que todo trabajador tiene una adecuada protección contra el despido arbitrario. De este artículo de la Constitución se va a desprender una serie de institutos a nivel legal que van a regular el despido, específicamente el texto único ordenado del decreto legislativo 728, que, como habíamos mencionado en la primera clase, es la norma básica que va a regular todas las relaciones individuales de trabajo en nuestro país. Es la norma que regula el régimen laboral general de contratación en la actividad privada. Y dentro de las diversas materias que regula esta norma, el 728, está justamente el despido. Bien, según la sentencia número 30 de marzo de 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una definición a nivel internacional de lo que se entiende como el derecho de estabilidad laboral, que también tiene mucho que ver con materia del despido, porque justamente la estabilidad laboral, el derecho a la estabilidad laboral, es una de los limitantes a una regulación del despido libre, del despido por la simple voluntad del empleador. ¿Qué nos dice la Corte Suprema? Nos dice el derecho de conservar un trabajo o un empleo y que dicha estabilidad es inevitablemente relativa, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el empleado no tiene derecho a una completa inamovilidad del empleo, quedándole únicamente el pleno derecho de conservar su cargo sin limitación de tiempo, y siempre que concurran factores como los siguientes. Primero, que subsiste el puesto de trabajo. Segundo, que el empleado no pierda su capacidad física o mental para desempeñar el cargo. Tercero, que el cargo se desempeñe con eficiencia, que no se cometa falta grave en que la ley considere como causal de despido. Vamos a ver justamente cuáles son las causales reguladas en el 728 como faltas graves. Y finalmente nos señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos que subsista la institución para la cual se presta el servicio, vale decir la empresa, la persona jurídica, el empleador, y que además el puesto no sea de aquellos que requieran de confianza, ya sea personal o política, haciendo referencia a lo que en nuestra legislación, en nuestro ámbito jurídico interno, vendría a ser lo que es el personal de dirección o los trabajadores de confianza, que por su propio estatus no tienen una estabilidad del empleo de la misma forma, de la misma magnitud que un trabajador ordinario. Entonces tenemos que, si bien con matices, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce un derecho de estabilidad laboral. Eso de aquí también podemos enmarcarlo dentro de lo que en nuestra jurisprudencia interna se ha desarrollado como el principio de continuidad, por la cual el vínculo laboral, el contrato de trabajo, debe subsistir mientras subsista la fuente que le dio origen, vale decir, mientras subsista el cargo a plazo indeterminado, que es para el cual ha sido contratado el trabajador. Esto ha sido desarrollado en una serie de sentencias del Tribunal Constitucional, como hemos expuesto ya en la clase pasada, y sustentan no solo la exigencia de una causa objetiva para la contratación modal, para la contratación a plazo determinado, sino también sustentan una institución como la limitación de la facultad del empleador al momento de despedir, y una limitación que se concretiza en la exigibilidad de la verificación de las faltas graves o de cualquier otra causa válida de eliminación de relación laboral por iniciativa del empleador para que el despido surta plenos efectos. Es necesario también
diferenciar a lo que es el despido de las otras formas de extinción de la relación laboral. Como por ejemplo tenemos, a diferencia del despido, la renuncia es cuando se extingue el contrato de trabajo pero por voluntad unilateral del trabajador. En este caso no es el empleador el que le pone término al contrato de trabajo, sino es que el prestador de servicios, el trabajador, voluntariamente decide irse de la empresa, voluntariamente decide desvincularse, y por tanto aquí no estamos frente a un despido, sino frente a una renuncia, que es una figura distinta. Además, tenemos la figura del mutuo disenso, que es cuando empleador y trabajador se ponen de acuerdo para concluir el vínculo laboral, muchas veces con un acuerdo, una bonificación extraordinaria, un incentivo por medio. Pero en el mutuo disenso, lo relevante es que hay una concertación de voluntades entre empleador y trabajador para extinguir el vínculo laboral. Aquí tampoco hay un despido, aquí hay una voluntad de ambos para extinguir el contrato de trabajo, la relación laboral. También debemos distinguirlo de lo que es, por ejemplo, la jubilación o el fallecimiento del trabajador, así como también la terminación del contrato de trabajo por causas de fuerza mayor o hechos fortuitos. En la jubilación, por ley, a los 70 años, la empresa puede darle de baja al trabajador, pero no estamos exactamente frente a un despido, sino que estamos ante una causal distinta, que es la jubilación. En el fallecimiento del trabajador, obviamente, al no poder ser delegadas las obligaciones derivadas de un contrato de trabajo, como hemos visto, es un contrato personalísimo, en el cual el trabajador pone a disposición su fuerza personal de trabajo para que él mismo desempeñe las labores. Si este fallece, se extingue el contrato de trabajo. Y además de eso tenemos el caso fortuito o fuerza mayor, como podría ser que el trabajador la empresa pasa por una grave crisis en la cual tenga que cerrar por completo, y de esta forma se extingue el contrato de trabajo, pero no por despido, sino por una causa distinta, una causa que no obedece ni a la voluntad del empleador ni del trabajador, sino a factores externos, factores que determinan, en este caso, la necesidad de extinguir el vínculo laboral, pero por una cosa distinta. Habiendo dicho esto, pasemos a la tipología del despido. En nuestro país existen, por ley, 4 tipos de despidos, considerándolos de forma individual, y una causal de despido de forma colectiva, que vienen a ser los ceses colectivos. Para efecto de esta posición, vamos a ceñirnos al despido individual, que está regulado en las siguientes categorías. Primero, el despido justificado, que es aquel que se da cuando se cumplen los requisitos de forma y de fondo de la ley del 728, y aquí no hay ninguna obligación adicional del empleador, no hay ninguna indemnización que tenga que pagar, simplemente, como vamos a ver, tiene que cumplir con hacer la liquidación de beneficios sociales, dar el certificado de trabajo y dar la carta liberación del CTS, de ser el caso, si es que está dentro del régimen laboral general. Ahora, además del despido justificado, tenemos lo que es el despido arbitrario, que se da cuando no se cumple ninguno de los requisitos de forma o de fondo, o no se cumplen ambos. Además de eso, tenemos el despido nulo, que se da exclusivamente en 4 causales, que ya vamos a ver cuáles son, que están tipificadas en la ley. Y finalmente tenemos el despido indirecto, que es cuando el trabajador se considera despedido frente a un acto de hostilidad, lo cual da pie, le da el derecho a cobrar una indemnización por despido arbitrario. Estas son las 4 causales de despido, los cuatro tipos de despido regulados en la ley a nivel individual. Como he mencionado, a nivel colectivo tenemos la terminación de los contratos de trabajo, de la colectividad, por causas objetivas, los conocidos como ceses colectivos, ya sea por motivos estructurales, tecnológicos o por motivos de índole diversa regulados en la ley. En esta posición vamos a ceñirnos al despido individual. Pasemos entonces al primero de estos, el despido justificado. Esto está regulado en principio en el artículo 22 del 728, y nos indica que para el despido de un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada, que labore 4 o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. Entonces, para que proceda el despido, un despido justificado, un despido sustentado en ley, debe haber una causa objetiva, una causa justa, contemplada en la ley y debidamente comprobada. Esta es la causal. Ahora vamos a ver que, según el artículo 34, la causa justa puede estar relacionada bien con la capacidad o bien con la conducta del trabajador.
Es decir, la causa justa únicamente puede ser por una de estas dos causales, conducta o capacidad. No hay ninguna otra causa justa regulada a nivel individual que no se enmarque dentro de estas dos categorías amplias, capacidad y conducta. Además, nos indica este artículo 22 que la demostración de la causa por la cual se ha despedido un trabajador corresponde única y exclusivamente al empleador dentro del proceso judicial que el trabajador pudiese interponer eventualmente, por lo cual aquí se impone una carga probatoria a las empresas o al empleador para que ante los jueces, ante los tribunales de trabajo, pueda sustentar a cuáles han sido los motivos y la causa del despido. Y para eso, como vamos a ver, la recomendación es que todo esté debidamente documentado y debidamente acreditado para que si estamos ante un despido que es justificado, luego esa decisión sea acatada, avalada por los tribunales de trabajo. Caso contrario, como vamos a ver, estamos ante un despido arbitrario, nulo, fraudulento, que ciertamente son figuras también recurrentes en las relaciones laborales actuales. Bien, como he mencionado, los efectos del despido justificado, antes de pasar a estudiar cuáles son las causas justas para esto, son la extinción básicamente del contrato de trabajo sin el pago de indemnización por despido arbitrario ni indemnización adicional alguna, salvo cualesquiera adeudo laboral pendiente. Vale decir, remuneraciones pendientes dejadas de percibir, gratificaciones truncas, cooperación por tiempo de servicios truncas y vacaciones truncas, de ser el caso. Además de esto, de los adeudos laborales, que vienen a ser conocidos también como la liquidación de beneficios sociales, el empleador debe entregar dos documentos. En primer lugar, el certificado de trabajo, que debe contener el cargo desempeñado, el tiempo laborado y, de forma opcional, una mención a cómo ha sido desarrollado el trabajo por el trabajador, a una valoración subjetiva, una calificación de cómo ha sido. Ha sido puntual, ha sido ordenado, ha sido disciplinado, ha cumplido cabalmente con todas sus funciones. Es opcional. Lo que sí debe ir es el cargo desempeñado y el tiempo laborado para la empresa. Si ha desempeñado más de un cargo, obviamente consignar cada uno de ellos y especificarlos en el certificado de trabajo respectivo. Además de esto, tiene que entregar la carta liberatoria CTS para que el trabajador pueda cobrar, retirar de la entidad financiera donde esté depositado su cooperación por tiempo de servicios de forma íntegra y pueda disponer de este pago. ¿Cuáles son? Ahora pasamos ya a las causas justas de despido, pero relacionadas con la capacidad. En primer lugar, son tres. Primero, el detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida determinante para el desempeño de sus tareas. Si uno adquiere, por ejemplo, una enfermedad mental, una vez ya suscrito el contrato de trabajo, eso quiere decir sobrevenida, es decir, no existía este estatus mental cuando, esta patología cuando se celebró el contrato de trabajo. Es una causa justa relacionada con la capacidad, siempre y cuando esta patología no le permita más al trabajador seguir desempeñando sus funciones dentro de un marco de razonabilidad mínimo, ¿no? Segundo punto, el rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores y bajo condiciones similares. Para esto, para este rendimiento deficiente, hay la necesidad de que esté corroborado por la Inspección de Trabajo, por la SUNAFIL, en qué consiste ese rendimiento y cómo podemos hacer la comparación entre el rendimiento de un trabajador relacionado con sus otros compañeros de trabajo. Esto está netamente relacionado a la capacidad, en este caso la capacidad laboral. Si se ha contratado a alguien para que desempeñe determinado trabajo con una calidad mínima requerida, si no se puede cumplir con esto, entonces el despido es factible, es procedente según nuestra legislación. Y tercero, la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido o establecido por ley, como por ejemplo los establecidos en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Determinantes de la relación laboral: o a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes. Me parece que la causal es muy clara de qué es lo que está regulando. Si hay la necesidad de someterse a un examen médico o hay la necesidad de someterse a un tratamiento de salud y el trabajador
rechaza el cumplimiento de esta obligación, el empleador puede dar por terminada la relación laboral por esta causa justa de despido. Bien, ahora pasemos a las causas relacionadas con la conducta, que son ciertamente las más numerosas. Nuestro país es uno, dentro de América Latina, uno de los países que más faltas graves tiene tipificadas, que más supuestos de terminación de la relación laboral por causas relacionadas a la conducta, específicamente por faltas graves, tiene. Específicamente hay alrededor de, si componemos a contarnos todo el articulado, de entre 20 y 30 causales de faltas graves que vamos a ver a continuación. Las causas relacionadas con la conducta pueden ser de tres tipos. La comisión de falta grave. La falta grave es aquella falta laboral, aquel incumplimiento de las obligaciones laborales que sea de tal magnitud, que sea de tal gravosidad que torne irrazonable la continuidad de la relación laboral. Ya no sería algo racional que alguien le exija a un trabajador que cometió una falta grave, que le exija al empleador mantenerlo dentro de la empresa, mantenerlo dentro de la organización empresarial. Esto es el criterio relevante. Cualquier hecho que sea considerado, que sea desvalorado como una falta laboral, pero no cualquier falta, sino que tiene que ser de tal magnitud que ya torne irrazonable la continuación de la relación laboral. Segundo lugar, la condena penal por delito doloso, exclusivamente por delito doloso. La ley no menciona los delitos culposos ni otro ilícito penal dentro de esta causal de despido. Y tercero, la inhabilitación del trabajador cuando se está, por ejemplo, frente a un profesional que necesita un número de colegiatura para poder desempeñar sus labores. Médicos, ingenieros, abogados, contadores, por lo general, o cualquier otro trabajador que requiera una habilitación especial, específica para el desempeño de sus labores. Bien, vamos a pasar en primer lugar a las faltas graves. Dentro de estas, la primera regulada en la ley es el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia, bien del reglamento interno de trabajo o bien del reglamento de seguridad e higiene industrial, aprobados o expedidos según corresponda por la autoridad competente, que resistan gravedad. Bien, esta primera causal es una de las más utilizadas, lo puedo corroborar en la práctica misma del derecho del trabajo, una de las cosas justas más utilizadas para sustentar cartas de preaviso de despido y cartas de despido, el incumplimiento de las obligaciones de trabajo. El trabajador le mandan a hacer una cosa, el trabajador no lo hace de forma reiterada, hay un incumplimiento de su parte, a criterio del empleador, siempre al criterio del empleador, porque él es el que decide despedir, y de esta forma, alegando esta falta grave, puede proceder a lo que es un despido. Además, es muy utilizado porque deja al criterio prácticamente del empleador el determinar en qué consiste este quebrantamiento de la buena fe laboral. Esto va a depender del giro de la empresa, va a depender de qué actividades se desarrollen dentro de esta, va a depender de qué tareas hace el trabajador, qué cosas les ha sido encomendada y qué especiales cuidados o qué especial diligencia debe tener ese puesto de trabajo en específico. Por eso digo que es una de las más utilizadas, porque es una cláusula hasta cierto punto abierta, porque la buena fe laboral va a quedar a criterio del empleador aplicarla como falta grave, invocarla como falta grave para suspenderla, para suceder un despido. Siempre teniendo en consideración que esto posteriormente puede ser revisado por un juez de trabajo y puede ser inclusive revocado si es que se considera que lo que la empresa lea como quebrantamiento de la buena fe laboral o quebrantamiento de las obligaciones de trabajo no lo es así. Además indica en esta misma cláusula la reiterada paralización intempestiva de labores como falta grave debe ser verificada fehacientemente con el concurso de la autoridad administrativa de trabajo o en su defecto de la policía o de la fiscalía si fuera el caso, quienes están obligadas bajo responsabilidad a prestar el apoyo necesario para la constatación de estos hechos, debiendo individualizarse en directa respectiva a los trabajadores que incurran en esta falta.
Entonces, la paralización intempestiva es también una causa de falta grave. No puede ser confundido con lo que es la huelga, porque esta sí tiene una regulación legal específica, tiene requisitos que cumplir y tiene un tratamiento distinto a lo que aquí se está regulando, que es la paralización intempestiva, sin comunicación, un plantón, un paro, pero que no debe confundirse bajo ningún término con lo que es la huelga, que tiene otra regulación distinta que vamos a ver en las siguientes clases. Segunda falta grave, la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen de la calidad de los productos, verificada fehacientemente o con el concurso de los servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. ¿Quién podrá solicitar apoyo del sector al que pertenece la empresa? Bien, aquí como de forma similar a lo que está regulado dentro de las faltas graves relacionadas con la capacidad, aquí lo que se ve es que el trabajador, si bien tiene la capacidad laboral para cumplir con el estándar mínimo de calidad y de rendimiento que se exige para su puesto de trabajo dentro de la empresa, deliberadamente, sabiendo ello, con todo el conocimiento para hacerlo bien, decide no hacerlo y decide bajar su rendimiento de forma continua, de forma tal que ya torne irrazonable la continuidad de labores su continuidad dentro de la empresa. Para que esta sea válido, tiene que ser constatado, verificado mediante un informe por la autoridad inspectiva de trabajo, en este caso la SUNAFIL, y nos indica que, según sea el caso, esto se puede pedir apoyo a la autoridad administrativa competente del sector. Tercero, la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebida de los mismos en beneficio propio o de terceros con prescindencia de su valor. Aquí hay que tener en claro que la ley no regula un monto mínimo de en qué debe consistir este bien o servicio hurtado o robado, dicho en otras palabras. Esto quiere decir la apropiación. Por tanto, puede ser que yo me haya robado o que yo me haya hurtado, me haya apropiado de un cuaderno, de una computadora, que me haya apropiado de archivos de la empresa donde yo labore. No importa aquí el monto, sino importa el hecho de haberme apropiado de un bien o de un servicio de la empresa donde yo laboro. Dado el caso y de comprobarse esto, el empleador está facultado para proceder luego del procedimiento de despido, despedirlo por esta causal de falta grave. La apropiación consumada o frustrada puede ser también que no se llegue a consumar justamente esta apropiación, sino que se quede en una tentativa de bienes o servicios del empleador. Cuarto, el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, la información falsa dada al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja, y la competencia desleal. Por ejemplo, si yo soy un trabajador de vigilancia y como tal tengo acceso a las cámaras de seguridad de la empresa, y estas cámaras graban distintos puntos de las calles aledañas al local donde yo laboro, y por ahí, por alguna venganza personal, yo decido mandarle una grabación personal que yo tengo, a la cual he tenido acceso por mi cargo de seguridad dentro de la empresa, donde sale una trabajadora saliendo con su pareja. Esto aquí y esto lo mando por WhatsApp a esta trabajadora en una represalia amorosa. Esto aquí es una utilización no autorizada de información reservada de la empresa, porque únicamente se pueden utilizar los bienes de la organización empresarial para los fines que ésta determine, y no para una venganza personal del trabajador ni para cualquier otra utilización no autorizada por parte del personal de dirección de la empresa para estos fines. En este caso estamos frente a la comisión de una falta grave, en específico por esta falta grave. O también puede ser lo que es la competencia desleal, si yo, en lugar de que los clientes que vienen a atender
a la clínica donde yo atiendo, en caso de que fuese un médico o un enfermero, en lugar de derivarlos a esta clínica, yo les paso mi tarjeta, les digo que vayan a laborar a la otra clínica privada que es de propiedad o que es de propiedad de ciertos colegas míos. Entonces también estamos frente a una competencia desleal. Cualquier hecho que se pueda tipificar dentro de estas 4 causales puede ser considerada falta grave: uso, entrega, tercero de información reservada del empleador, sustracción o utilización de documentos de la empresa, información falsa con intención de causarle perjuicio al empleador, o la competencia desleal. Quinto, embriaguez o drogas: la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista de excepcional gravedad. Aquí la ley hace una distinción. Si bien la concurrencia en estado de embriaguez o por estupefacientes, por drogas en la empresa es causable de falta grave, de despido por falta grave, esta tiene que ser reiterada, es decir, tiene que ser más de una vez. La segunda vez puede ser que se habilite para esto. Aquí va a depender del criterio de la empresa, si es a la segunda o tercera vez normalmente, pero sí tiene que haber este requisito de la reiteración, a menos que por su cargo se ponga en peligro, no solo se ponga en peligro la vida de otras personas, como por ejemplo, si es un conductor de camiones, un conductor de vehículos, y este llega borracho, llega con unas copas de más a la empresa, sí podría facultarse un despido porque su cargo reviste una especial gravedad, ¿no? Si él manejase de esta forma, conduciese de esta manera, puede poner en peligro los bienes de la empresa, puede poner en peligro la salud de otras personas, y aquí sí se habilitaría el despido. Eso siempre queda a interpretación del empleador, que es el que va, a fin de cuentas, utilizar estas prerrogativas que tiene la normativa laboral. Sexto, los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra, verbal o escrito, puede ser por carta, por Facebook, por WhatsApp, por cualquier medio, verbal o escrito, en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometa dentro del centro de trabajo o fuera de él, cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. Los actos de extrema violencia, tales como toma de rehenes o de locales, podrán adicionalmente ser denunciados ante la autoridad judicial competente. Bien, entonces tenemos la violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra. Esto ya sea de forma verbal o escrita, ya sea con tus compañeros de trabajo, con el personal de dirección o con personas adentro de la empresa. Eso también es considerado una falta grave. Continuando, el daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa o en posesión de esta. Si es que existe un daño doloso, un daño intencional del trabajador a estos bienes de la organización empresarial, está facultado a despedirlo. Y finalmente, tenemos dentro de todas las faltas graves una que es medianamente objetiva, quiere decir que su verificación se da en supuestos específicos, que es el abandono de trabajo y las tardanzas reiteradas. Tenemos que es falta grave el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos, las ausencias injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días calendarios o más de 15 en un periodo de 180 días calendarios. A ver, tenemos primero abandono de trabajo, que se configura cuando son 3 días consecutivos en los cuales el trabajador no va a laborar. Si no se presenta el cuarto, automáticamente puedo cursarle la carta de previsto despido, la carta de despido, porque ha cometido una falta grave, que es el abandono de trabajo. Pero si falta 3 días seguidos y se presenta el cuarto dentro de su jornada laboral, pongámosle que comienza a las 8 y se presenta 5 minutos antes de las 8, entonces sí, el empleador está obligado a recibirlo, pero podría cursarle lo que es una sanción de otro tipo, como una suspensión o una amonestación escrita o verbal por los 3 días de inasistencia.
pero no podría en principio despedirlo porque la ley exige para que se configure este abandono de trabajo 3 días consecutivos. Tanto al cuarto puedes despedirlo. Si es que al cuarto día llega tarde, también se tiene como una inasistencia y por tanto automáticamente se configura la causal de despido y puedes proceder a despedirlo si es que es por la voluntad de la empresa. Ahora, puede ser que haya faltado 3 días, pero que venga al cuarto o que venga al quinto y justifique las faltas mediante un certificado de trabajo. Y de esta forma, si está justificadas las ausencias, no estaríamos frente a un abandono de trabajo, sino frente a otra causal. Y aquí se tendría que valorar el caso en concreto para determinar si es que efectivamente el trabajador no pudo haber comunicado esto antes y de esta forma no se configuraría esa causal de falta grave. El segundo son las ausencias injustificadas, que tienen 2 supuestos: 5 días de ausencias en 30 días calendario o 15 días en un periodo de 180 días calendario. Si es que se cumplen estas ausencias injustificadas, no deben confundirse con, por ejemplo, ausencias al centro de labores por motivos de descanso médico, caso distinto, pero ausencias injustificadas por estas causales configuran falta grave. Dice, hayan sido sancionadas o no disciplinariamente en cada caso. Es decir, aquí no hay necesidad de que, basta que hayan las ausencias para que se configure la causal de falta grave. No hay necesidad de memorándums previos ni antecedentes disciplinarios del trabajador por esa causal en específico. Y también regula ese artículo una causal más, que es la impuntualidad. La impuntualidad reiterada, más de una vez, si ha sido esta acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y suspensiones. Si es que no existen estas sanciones disciplinarias previas, la impuntualidad reiterada no configura falta grave. Este es el requisito, que el trabajador tenga antecedentes de amonestaciones escritas y suspensiones para que proceda la configuración de esta causal de falta grave, la impuntualidad reiterada. Bien, continuando, existe un deber de investigación objetiva que se le impone al trabajador. Consiste en que las faltas graves se configuran por su comprobación objetiva en el procedimiento laboral, es decir, el empleador debe investigar la forma objetiva, con precedencia de las connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos pudieran revestir. Bien, esas han sido todas las faltas graves que están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, pero recordemos que estamos todavía dentro de las causas justas relacionadas con la conducta del trabajador, y aquí habían otras 2, que son el despido por delito doloso y la inhabilitación. En primer lugar, el despido por delito doloso se produce al quedar firme la sentencia condenatoria, según el artículo 27 del 728, y conocer de tal hecho el empleador, una vez que quede firme la sentencia condenatoria, salvo que éste haya conocido el hecho punible antes de contratar al trabajador. Recordemos, tiene que ser necesariamente un delito doloso, donde se pruebe la intención del trabajador luego del proceso judicial de haber cometido este ilícito penal. Los delitos culposos y las faltas no entran dentro de esta regulación y no son considerados faltas graves. Sí podrían ser considerados faltas éticas o morales, pero a efectos de las relaciones laborales no están consideradas como tal, como faltas graves. Los delitos dolosos sí, siempre y cuando haya una sentencia condenatoria firme y siempre y cuando el empleador no haya tenido conocimiento de esto al momento de contratarlo. Si lo ha contratado sabiendo de este proceso iniciado o de esta sentencia condenatoria, entonces no se configura tampoco la causa de falta grave. Y finalmente, la inhabilitación. Esta inhabilitación nos indica el artículo 28, debe ser impuesta por autoridad judicial o administrativa para el ejercicio de la actividad que desempeñe en el centro de trabajo, si lo es por un periodo de 3 meses o más. Por ejemplo, a mí me han contratado para hacer labores de médico, para atender en una clínica, pero recibí una inhabilitación por vía judicial o administrativa y por tanto ya no puedo ejercer la actividad médica. Siendo este el caso, entonces ya no habría sentido de que continúe mi relación laboral y puedo ser automáticamente despedido por esta causal relacionada con la conducta del trabajador. Ahora, ¿qué debo hacer si yo tengo ya comprobado una causa justa relacionada con la capacidad, con la conducta? Entonces se debe seguir un procedimiento. Las cosas relacionadas con la capacidad de la conducta
vendrían a ser los requisitos de fondo, y los requisitos de forma están determinados por el procedimiento de despido que se debe seguir al interior de la empresa. Este procedimiento tiene 3 etapas. Inicia en primer lugar con la entrega de una carta de preaviso de despido o una carta de imputación de faltas graves, si se le quiere llamar así. En esta carta el empleador tiene que detallar todos y cada uno de los fundamentos de hecho y de derecho que vayan a sustentar la decisión del despido. Se tiene que imputar cuáles son las cosas justas, bien relacionadas con la capacidad con la conducta, cuáles son las faltas graves que se están imputando, y además de esto debe estar comprobado, como hemos visto, de forma objetiva. Debe haber hecho ya una previa investigación suficiente como para recopilar y tener los medios probatorios que sustenten la afirmación, la imputación, la acusación que le está haciendo al trabajador. En esta carta de preaviso de despido se le otorgan 6 días calendario al trabajador para que haga sus descargos, y en esos 6 días calendarios el empleador puede exonerarlo al trabajador de seguir asistiendo al centro de labores, pero sí debe remunerar estos 6 días. Dentro de este periodo de 6 días el trabajador debe, desde recepcionar la carta de preaviso de despido, formular su carta de descargos, y aquí debe responder todos y cada uno de los puntos expresados por la empresa, para que de esta forma se le inste. Es un mecanismo de defensa previo que el ente jurídico le otorga al trabajador para que de alguna forma inste al empleador a desistirse de su decisión del despido. De alguna forma trata de convencerlo fehacientemente de que su despido no tiene justificación ni sustento, sino que él nunca cometió una falta grave o no hay una causa justa relacionada a su ocupación y su conducta. Si es que el trabajador no lo hace dentro del plazo de 6 días, pierde la oportunidad de hacerlo y ya no hay forma de que lo haga con posterioridad, o en todo caso el empleador ya no está en la obligación de considerar su carta de descargos del trabajador en la carta de despido que le va a cursar, ya que luego del 6º día el trabajador le va a enviar la carta, el empleador va a enviar la carta de despido. En esta carta de despido tienen que refutarse todos y cada uno de los puntos expresados por el trabajador en su carta de descargos, si es que se realizaron en el plazo de ley, o caso contrario tiene que reafirmar simplemente las imputaciones hechas en la carta de preaviso, pero en principio no puede contener mayores medios probatorios ni hechos distintos a los ya alegados en la carta de preaviso. Por eso es que es muy importante realizar una carta de preavisos bien sustentada, si es que se quiere que ésta surta los efectos por los cuales se está haciendo, que es hacer un despido justificado. Bien, luego de la carta de despido, automáticamente queda extinto la relación laboral desde la fecha en la cual es recepcionada por el trabajador, ya sea por el conducto notarial o directamente entregado al trabajador en su domicilio. Se tiene 30 días hábiles para que se judicialice el despido, es decir, hay 30 días para que el trabajador impugne la decisión del despido en la vía judicial, ya sea mediante un despido arbitrario, un despido incausado o un despido fraudulento, como vamos a ver a continuación. Bien, el procedimiento de despido está regulado en el artículo 31 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, si es que se quiere ahondar más a detalle en esto. Hay además algo muy importante que mencionar. Este artículo 31 regula que tanto en el caso de procedimiento de despido como en cualquier comunicación que se tenga en carta de preaviso o por la carta de despido, se debe considerar el principio de inmediatez. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez conocida la falta grave, la comisión de una falta grave por parte del empleador, de inmediato tiene que ser imputada al trabajador, porque si no se pierde la oportunidad de hacerlo. Se entiende de que si la falta grave se ha cometido el día de hoy y hoy mismo ha tomado conocimiento de ello, entonces el empleador debe tomar acciones inmediatas dentro de un plazo razonable para proceder a entregar la carta de preaviso de despido y proceder luego con la carta de despido luego de haber recepcionado los cargos. Caso contrario, se entiende que se ha condonado la falta, se entiende que se ha perdonado la falta, porque ciertamente existe esa posibilidad. Existe la posibilidad de que por más que se haya cometido una falta grave, para el empleador no
estemos frente a una situación de que es irrazonable la continuación de la relación laboral, sino que dado las características particulares del caso, antecedentes, circunstancias específicas en las cuales se determinó las faltas graves, en estos casos se perdona la falta. Bien, esto es en cuanto a cuáles son las cosas justas de despido. Recordemos y recapitulemos, hay requisitos de forma y requisitos de fondo para la realización de esto del despido justificado. ¿Qué pasa si no se cumplen cualquiera de estos requisitos? Es decir, si no se puede comprobar la existencia de una cosa justa relacionada con la conducta, o si es que aún existiendo esta, el empleador no siguió el procedimiento de despido que está regulado en la ley. Cuando estamos frente a estas situaciones, estamos frente a una arbitrariedad, es decir, frente a una acción contraria al ordenamiento jurídico, contrario a lo que determina la normativa laboral. Estamos, por tanto, frente a la figura conocida como el despido arbitrario, que es la segunda figura del despido regulada en el 728. El despido arbitrario se da justamente cuando el empleador no puede demostrar en juicio que el despido está sustentado bien en la capacidad o bien en la conducta del trabajador y en causa justa debidamente comprobada. Si es que el empleador no puede hacer esto, si es que el empleador no puede probar de que el despido tenga un sustento legal, entonces estamos frente al despido arbitrario. El despido arbitrario, por tanto, es una categoría hasta cierto punto genérica. Genérica porque puede ser de que el despido sea arbitrario bien porque no se cumple el requisito de fondo o bien porque no se cumple el requisito de forma. En ambos casos estamos frente a una arbitrariedad del empleador, a un no cumplimiento de las exigencias del reglamento laboral para esto, y esto genera un derecho especial, genera el derecho al cobro de la indemnización por despido arbitrario por parte del trabajador. Por tanto, aquí tenemos una primera opción de un trabajador que se considera injustamente despedido: demandar la indemnización por despido arbitrario justamente en base a esta normativa. El artículo 34 del 728 es el que regula el despido arbitrario. El artículo 38 nos regula que el trabajador que haya sido víctima de un despido arbitrario tiene el derecho a cobrar una indemnización, valga la redundancia, por despido arbitrario. Esta indemnización va a ser equivalente a una remuneración y media por cada año laborado, incluyendo fracciones de meses y de días, hasta un máximo de 12 remuneraciones. Vale decir, si es una remuneración y media por año, la indemnización tarifada por despido arbitrario, y yo tengo 8 años de labores, me van a corresponder mis 12 remuneraciones, que es el monto máximo de indemnización por despido arbitrario. Si yo tengo 12 años laborando, de la misma forma voy a recibir 12 remuneraciones, porque es el monto máximo establecido en el artículo 38 del decreto legislativo 728. En cambio, si yo tengo 4 años, voy a percibir 6 remuneraciones como indemnización por despido arbitrario, y así de forma proporcional. Ese es el despido arbitrario. Además de esto existe lo que es la figura del despido nulo. El despido nulo se da en 5 causales. Primera, es nulo el despido que tenga por motivo la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales. Segundo, ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. Puede ser que sea electo dirigente sindical, puede ser, por ejemplo, que sea electo representante de los trabajadores ante el Comité de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo en la empresa, puede ser que sea elegido delegado sindical, entre otras causales que pueden estar incursos en lo que significa ser representante de los trabajadores. Tercero, presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contemplada en el inciso F del artículo 25. Esto está referido a la competencia desleal y el quebrantamiento de la buena fe laboral. Si un trabajador presenta una queja o participa en un proceso contra el empleador y posteriormente despedido, se puede sobreentender de que este despido ha sido una represalia por esta queja, por este reclamo que ha hecho el trabajador. Cuarto, la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. Y quinto, el embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto.
Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo si el empleador no acredita en este caso la existencia de causa justa para despedirlo. Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiera sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa si es que la madre gestante ha cometido faltas graves de otro tipo, de otra índole. Ahora, vale aclarar, vale mencionar, vale precisar que actualmente la jurisprudencia ya no está exigiendo que se haya acreditado documentalmente el embarazo. Basta que esto sea de público conocimiento o de que haya alguna forma de que el empleador haya tomado conocimiento del embarazo para que se sobreentienda de que el despido ha tenido por motivo el embarazo y por lo tanto es un despido nulo. En este caso de despido nulo en estas 5 causales, actividades sindicales, representante del trabajador, discriminación, embarazo o presentar una queja, el despido es nulo y por tanto tiene por efecto la reposición del trabajador en su puesto de labores con su mismo cargo, con su misma remuneración, con sus mismas funciones anterior al despido y además el pago de las remuneraciones devengadas, es decir, de las remuneraciones dejadas de percibir desde el despido nulo hasta la reposición, y también el depósito de los montos de la compensación por tiempo de servicios al que hubiera tenido lugar desde el despido hasta la reposición. Por tanto, son 3 efectos que tiene el despido nulo: la reposición, remuneraciones devengadas y CTS, la CTS dejada de percibir. Pero tiene un truco este sistema. El truco es que el despido nulo y el despido arbitrario son figuras excluyentes entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? O bien, ciñéndonos estrictamente a lo que dice el artículo 34 del decreto legislativo 728, yo demando la indemnización por despido arbitrario o yo demando la reposición por despido nulo. Y para despido nulo únicamente existen estas 5 causales tipificadas taxativamente en la ley y tengo que encuadrar mi situación particular dentro de estas 5 causales. Si mi despido ha sido, por ejemplo, un despido encubierto bajo no renovación de contrato, un contrato desnaturalizado, yo no podría pedir lo que es una reposición por despido nulo, en principio, porque esta no renovación, por más que sea un hecho fraudulento, no se enmarca dentro de ninguna de las 5 causales del despido nulo, tipificado en el 728. Y mi única opción sería recurrir a una indemnización por despido arbitrario. Recordemos que, según el artículo 34, ambas son excluyentes. O bien yo demando la indemnización, o bien yo demando el despido nulo. Y por eso tengo solamente 30 días desde el despido. Bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha interpretado de que este artículo 34 de la Constitución, este artículo 34 del 728 es inconstitucional, porque pone al trabajador en una situación de vulneración de su derecho al trabajo, por no poder exigir en la vía correspondiente la reposición en su empleo, por más de que estemos frente a un despido a todas luces arbitrario. Y siendo así, tenemos que mencionar dos sentencias que son muy relevantes en el desarrollo del derecho al trabajo. Primera es la 1124-2001, acción de amparo del Tribunal Constitucional, que es el caso de FETRATEL, de la Federación de Trabajadores de Telefónica, contra Telefónica del Perú, en la cual el tribunal por primera vez resuelve de que esta opción excluyente entre despido arbitrario y despido nulo es inconstitucional y que el trabajador no se le puede privar al trabajador de solicitar su reposición en el empleo si es que ha sufrido un despido arbitrario. El razonamiento es el siguiente: el segundo párrafo del artículo 34 del 728 establece que frente a un despido arbitrario corresponde una indemnización como única reparación. No prevé la posibilidad de reincorporación. El despido denominado ad nutum, es decir, sin causa, impone solo una tutela indemnizatoria. Dicha disposición es incompatible con la Constitución, a juicio de este tribunal, por las siguientes razones. Primero, el artículo 34 es incompatible con el derecho constitucional al trabajo, porque lo vacía de contenido. En efecto, sí, como quedó dicho,
uno de los aspectos del contenido esencial del derecho al trabajo es la proscripción del despido, salvo por causa justa, el artículo 34, al habilitar el despido incausado o arbitrario al empleador, vacía totalmente el contenido de ese derecho constitucional. Segundo, la forma de aplicación de esa disposición por la empresa demandada, Telefónica en el caso concreto, evidencia los extremos de absoluta disparidad de relación empleador-trabajador en la determinación de la culminación de la relación laboral. Recordemos que la subordinación le otorga facultades normativas, fiscalizadoras, sancionadoras al empleador con respecto al trabajador. Hay una subordinación y el derecho del trabajo busca, en lugar de ahondar en estas desigualdades, compensarlas y tratar de equilibrar la balanza en favor de la parte más débil, que es el trabajador. Este desequilibrio absoluto, nos indica el TC, resulta contrario al principio intuitivo de nuestra Constitución del Trabajo, que se infiere de las propias normas constitucionales, como son el artículo 23, el artículo 22 de la Constitución, y por lo demás como consecuencia inexorable del principio del Estado social y democrático de derecho. El constante recurso de la demanda a este dispositivo legal es la evidencia de cómo este principio intuitivo desaparece con la disparidad empleador-trabajador respecto de la terminación de la conclusión laboral. En el año 2001, en la fecha en la cual se expide esta sentencia, efectivamente bastaba que la empresa le pague la indemnización por despido arbitrario al trabajador para que ya se considere despedido y extinto su vínculo laboral, porque si es que recibe esta indemnización por despido arbitrario y se adelanta a un juicio, ya no había forma de que esto pida la reposición. Y nos indica el TC que esta situación justamente ahonda en una desigualdad y resulta inconstitucional. Y nos dice, por ello el tribunal no puede compartir la tesis de la demandada, según la cual en el amparo, actualmente en el proceso ordinario, no cabe ordenarse la restitución del trabajador despedido arbitrariamente, sino únicamente ordenarse el pago de una indemnización. Tal postura en torno a las implicancias del artículo 27 de la Constitución, desde luego soslaya el régimen procesal, que también cabe comprender dentro de dicha cláusula constitucional y que constituye un derecho del trabajador despedido arbitrariamente. Nos indica, por ello, en la siguiente sentencia, que es la sentencia del caso Llanos Huasco, número 976-2001 AA, es un amparo, el tribunal ya no va a construir dos clases nuevas de despido, que son el despido incausado y el despido fraudulento. El despido incausado nos dice que surge a raíz justamente del caso Fetratel. En este caso, Telefónica tenía una lista negra de trabajadores afiliados a la Federación de Trabajadores, al Sindicato de Trabajadores, a los cuales venía despidiendo en grupos de forma masiva y de forma programada. Es decir, tenía ya una lista de quiénes iban a ser despedidos en tales fechas y quiénes iban a ser despedidos en tales fechas y en tales fechas, y los trabajadores logran obtener esta información que se manejaba en el directorio de la empresa, logran acceder a esta información y la presentan en el juicio. Y este es un medio probatorio que ya hace entender y hace cambiar de criterio del tribunal con respecto a la regulación de nuestra legislación laboral de despido, y determina que el artículo 34 de la Constitución es inconstitucional y que por tanto el trabajador sí puede pedir la reposición frente a aquellos casos en los cuales se produzca un despido incausado. Y esta categoría va a ser desarrollada en la sentencia Llanos Huasco, que ya nos va a concretizar lo siguiente. El despido incausado se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique. Es decir, en todo aquel despido en el cual no exista una comunicación escrita o verbal, en que, como ya hemos visto, no haya ninguna cosa justa relacionada con la capacidad de la conducta, estamos frente a un despido incausado, como por ejemplo cuando al trabajador no se le permite más de forma intempestiva entrar a laborar, le dicen que por órdenes de la gerencia ya no se puede entrar, y en estos casos se le dice que ya su relación laboral ha concluido, pero nunca se le dio carta de preaviso de despido, nunca se le dio carta de despido, nunca se le comunicó que iba a dejar de laborar, simplemente fue una acción intempestiva de la empresa de retirarlo. Ante estos hechos estamos frente a un despido incausado y el trabajador puede solicitar su reposición en el empleo mediante un proceso judicial en la vía ordinaria o en la vía laboral.
Y el despido fraudulento se produce cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y a la rectitud en las relaciones laborales, aun cuando se cumple formalmente con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos e imaginarios, o cuando se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o se produce la extinción de la relación laboral con vicios de voluntad o mediante la fabricación de pruebas. Indica, en estos supuestos, al no existir realmente una causa de despido, la situación es equiparable al despido sin invocación de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional del trabajo. Entonces, en el despido fraudulento, lo relevante es este elemento subjetivo de lo que ha resuelto el tribunal. Este elemento subjetivo que indica que el empleador tiene que haber actuado con malicia, de tal forma que perjudique al trabajador en el desempeño de sus labores y de manera contraria a la buena fe en las relaciones laborales. Y nos da algunos ejemplos sin que el tipo no pueda ser extendido a otros, sin que el tipo de despido fraudulento no pueda ser extendido a los supuestos. ¿No? Dice, cuando se fabrican pruebas, cuando se imputan hechos notablemente inexistentes, cuando se imputan faltas graves no previstas en la ley. En estos casos hay un actuar malicioso del empleador para despedir al trabajador, cuando se le siembran, cuando se le fabrican pruebas, por ejemplo. Y además la jurisprudencia ha interpretado que cuando el empleador imputa como falta grave un hecho, una falta que por un análisis de proporcionalidad no resiste el menor cuestionamiento, es decir, cuando es una falta grave, una falta desproporcional, cuando hay una vulneración del principio de proporcionalidad, también estamos frente a un despido fraudulento, porque el despido únicamente está reservado para la comisión de faltas graves. Y si es que hay una imputación que es evidentemente desproporcional, también se entiende de que es un actor malicioso de la empresa y un actor contrario a la buena fe en las relaciones laborales, y por tanto el efecto de este despido fraudulento es la reposición. Aquí hay una distinción con el despido nulo, que es que si bien estas tres categorías tienen como un primer efecto la reposición en el empleo, en cuanto a las compensaciones adicionales que se da a la carga económica que conlleva el despido nulo, el despido fraudulento y el despido causado son distintos, porque el despido nulo sí, la ley indica que el trabajador tiene el derecho al cobro de la indemnización por remuneraciones devengadas y al cobro de la CTS deja de percibir, desde el despido nulo hasta la reposición. La jurisprudencia ha interpretado, a mi criterio de forma errónea, que al trabajador que ha sufrido un despido incausado, un despido fraudulento, no le corresponde el cobro de las remuneraciones devengadas ni el cobro de la CTS en los términos regulados en el artículo 25 del 728. A mi criterio es una interpretación errónea, porque ese artículo 25 dispone el pago de las remuneraciones devengadas y la CTS cuando exista una situación de nulidad del despido. Y la nulidad del despido no solo se produce por las 5 causales reguladas en el artículo 30 del 728, sino también se produce en caso de despidos incausados, en caso de despidos fraudulentos, pero por la vulneración directa al derecho al trabajo regulado en el artículo 23 de la Constitución Política. En estos tres supuestos estamos frente a una nulidad de despido. En una, por las causales reguladas en la ley, que son solamente 5, y en otra, por vulneración al derecho al trabajo. Por tanto, por analogía, como estamos en derecho al trabajo y no en categorías de derecho civil, es factible a mi criterio aplicar ese artículo 25 a despidos incausados y fraudulentos. Pero, a la actualidad, según el quinto pleno jurisdiccional supremo, el trabajador que ha sufrido un despido incausado o un despido fraudulento tiene el derecho a pedir su reposición en el empleo y además está facultado para interponer una indemnización por daño, para demandar una indemnización por daños y perjuicios, que consiste en el daño emergente, el daño derivado directamente del hecho del despido, el lucro cesante, que se entiende, se equipara al monto dejado de percibir por las remuneraciones devengadas, desde el despido incausado fraudulento hasta la reposición, la indemnización por daño moral, que viene a ser la afectación psicológica al fuero interno del trabajador derivado del despido, o por la frustración a su proyecto de vida, por alguna de estas dos causales, y finalmente los daños punitivos, que son
una carga adicional que este quinto pleno desarrolla y que vendrían a ser constituidos por los aportes al sistema previsional del sistema de salud que se hubieran hecho desde el despido hasta la reposición. Bien, entonces este vendría a ser el esquema básico de lo que es el despido. Tenemos el justificado, cuando se cumplen las causales de causas justas tipificadas en la ley, y tenemos por otro lado el despido arbitrario, que tiene por efecto el cobro de la indemnización por despido arbitrario, el despido nulo, el despido incausado y el despido fraudulento. Bastaría únicamente desarrollar la noción del despido indirecto. El despido indirecto, a diferencia del despido arbitrario, del despido nulo, del despido fraudulento y causado, en sí propiamente no entraría o no encajaría en principio dentro de la definición típica de lo que se entiende por despido. ¿Por qué? Porque aquí es el trabajador el que se da por despedido. ¿Cómo así? Para que haya un despido indirecto, tiene que, en primer término, haber un acto de hostilidad. Cuando hay un acto de hostilidad del empleador, el trabajador tiene dos opciones. Primero, antes de recurrir a cualquiera de estas causales, tiene que exigirle al empleador por escrito el cese de los actos de hostilidad. Y en el plazo de 6 días desde la recepción de su comunicación. Y si es que luego de estos 6 días el empleador no le hace caso, no responde o rechaza su comunicación, el trabajador tiene dos opciones: darse por despedido o demandar el cese de su hostilidad. Al momento de darse por despedido se configura el despido indirecto, y esto tiene por efecto el cobro de la indemnización por despido arbitrario, pero que naturalmente, y lo más común, es que deba ser judicializado, es decir, que en la vía judicial demande el pago de la indemnización por despido arbitrario por la causal de despido indirecto derivado de un acto de hostilidad que ha sido cometido por el empleador. O la otra causal es que demande el cese de los actos de hostilidad en sede judicial. Ahora, ¿cuáles son estos actos de hostilidad que están regulados en el artículo 30 y 128? Son solamente 4. En primer lugar, la falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente, máximo al último día hábil del mes, salvo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados por el empleador. Segundo, la reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría. Tercero, el traslado del trabajador a lugar distinto a aquel en el que presta habitualmente servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicios. Cuarto, la inobservancia de medidas de higiene y seguridad que puedan afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador. Quinto, el acto de violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio del trabajador o de su familia. Sexto, los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. Y finalmente, los actos contra la moral, el hostigamiento sexual y todos aquellos que constituyen actitudes deshonestas que afecten la dignidad del trabajador. Esta última premisa, todos aquellos actos que constituyan actitudes deshonestas que afecten la dignidad del trabajador, de forma similar a la falta grave de quebrantamiento de la buena fe laboral, va a quedar a criterio e interpretación del trabajador, quien es el que va a demandarle al empleador en primer término el cese de los actos de hostilidad por escrito, y si es que éste no le hace caso, va a poder demandar la vía judicial, ya sea el cobro de la indemnización por despido arbitrario por despido indirecto, o ya sea el cese de los actos de hostilidad. Por ejemplo, si es que este acto de hostilidad en concreto constituye en el traslado a un lugar distinto donde habitualmente prestaba servicios, yo normalmente trabajaba para la empresa en la planta productiva de El Callao, y de las 11 de la mañana me dice que a partir del próximo mes voy a laborar en la planta productiva de la empresa que está situada en Arequipa. Evidentemente aquí hay un perjuicio económico, porque voy a tener que trasladarme, voy a tener que instalarme, voy a tener que alquilarme una habitación, un alojamiento, hay un perjuicio a las obligaciones familiares, voy a dejar de ver a mis hijos, voy a dejar de ver a mis padres, voy a dejar de ver a mis familiares cercanos, hay un perjuicio al proyecto de vida de las personas, voy a dejar
de poder asistir a la universidad, voy a dejar de poder asistir al gimnasio, voy a poder dejar de asistir a las actividades que yo ya tenía programadas en Lima o en el Callao, donde yo laboro habitualmente, para poder tener que trasladarme hasta el equipo donde me estás mandando a trabajar. Aquí yo puedo demandar bien mi indemnización por despido arbitrario si ya no quiero ser más de la empresa, o bien el cese de los actos de hostilidad, y en todo caso el juez tendrá que ordenar mi reincorporación a donde yo laboro habitualmente, en este caso la planta productiva de Callao, a efectos de este ejemplo. O de la misma forma, si me han reducido mi remuneración de forma inmotivada, me reducido mi categoría, yo ganaba 3.000 soles y a partir del próximo mes comienzo a percibir solamente 2.500, puedo demandar bien el cese de los actos de hostilidad y que el juez ordene a la empresa me reintegre todos los montos dejados de percibir de forma arbitraria, o bien puedo dar por despedido y exigir el cobro del pago de indemnización por despido arbitrario. Entonces, estos serían a grandes rasgos todas las figuras, toda la tipología del despido individual que actualmente están vigentes. El despido justificado, que recordemos, requiere una causa justa relacionada a la capacidad de la conducta, y el despido arbitrario e indirecto, que tiene por efecto el cobro, el pago de una indemnización por despido arbitrario, y el despido nulo y causal fraudulento, que tienen por efecto la reposición en el empleo, y en el caso del despido nulo, la remuneración devengada del CTS, y en caso de despido en causal fraudulento, el cobro de la indemnización por daños y perjuicios respectiva. Bien, esta ha sido toda la clase del día de hoy, toda la clase del despido. Espero que haya sido sustanciosa, que haya sido bien recibida por ustedes, y será hasta otra ocasión. Muchas gracias.